Muy buenas noches, hermanos, un gusto estar con ustedes en nuestro programa de Vida de Cielo aquí en la tierra, en este tiempo de Pascua, donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y acabamos hace unos días de celebrar también la misericordia de nuestro Señor. Demos gracias a Dios por tantas bendiciones. Bueno, pues dando gracias a Dios y dando gracias también a todos los que se conectan en vivo a nuestro programa en Santa Teresita Radio, y también pues dar la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos escucharán en este programa. Un programa que Dios nos va a hablar a través de su palabra, de las características de esta palabra divina, la palabra de Jesús. No olvidemos que este programa está sustentado por la obra de la divina voluntad obrante en la criatura. Son los escritos dictados por Jesús a Luisa Picarreta, que es el plan de Dios sobre la criatura, basado y fundamentado con las escrituras, el magisterio, y que Dios tanto anhela que el alma viva en la divina voluntad. Pues lo saluda Carla Lombardi y pues comencemos con nuestro programa. Vamos a iniciar con una bella oración. En esta oración ofrezcamos este programa a nuestra Madre Santísima, a nuestro Señor, y utilicemos ahora las palabras de Luisa, cómo se dirigía a nuestro Jesús para poder orar. Palabras que se convierten en palabras divinas, porque esta forma de orar en modo divino tiene la misma potencia con la que Jesús oraba cuando aquí estaba en la tierra. Ya tendremos en su momento un programa especial de la oración en modo divino, que nuestro Señor tiene mucho que enseñarnos de cómo oraba con el Padre. Pues precisamente vamos tomando una de estas pequeñas oraciones, muy pequeñitas, de cómo lo hacía Luisa, cómo lo hacía Jesús, para poder entregar el te amo a nuestro Señor, así como lo acabamos de escuchar en esta bella canción. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y comencemos ahora con el acto de entrega el acto de entrega a nuestro Señor, haciendo un acto de adoración a Jesús crucificado en la divina voluntad, y entregándole todo lo que somos nosotros, todas nuestras miserias, para que Él las tome y nos entregue su voluntad divina. Digamos: amor mío, en tu voluntad encuentro a todas las generaciones, y yo, a nombre de toda la familia humana, te adoro, te beso y te reparo por todos. Doy a todos tus llagas santísimas y tu preciosísima sangre, para que todos encuentren la salvación. Y si las almas perdidas ya no pueden aprovechar tu santísima sangre, ni tampoco amarte, la hago mía para hacer yo lo que ellos deberían haber hecho. No quiero que tu amor quede defraudado en nada por parte de las criaturas. Quiero por todos suplir, repararte y amarte, desde el primero hasta el último hombre. Amén. Bien, hermanos, pues con esta bella oración en modo divino, una oración de Luisa, vamos ahora a comenzar con nuestro tema, el tema de la palabra de Jesús. Hay que poner mucha atención en este tema, porque no estamos hablando de Jesús es la palabra,
porque ciertamente la es. Acuérdense que en el prólogo de San Juan, del capítulo 1 de San Juan, de este evangelista, pues nos habla de esto, que la palabra, el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra, el verbo es la sabiduría. Pero el día de ahora vamos a hablar de la palabra de Jesús, es decir, estas palabras que están escritas, que están de la forma en cómo Jesús nos habla y que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder descubrir cuáles son estas características y poderlas entender más allá de la simple explicación simbólica que pueda tener la definición de la palabra, la podamos entender en modo práctico, es decir, en modo divino, cómo Jesús le habla al alma y cuáles son estas características que están anunciadas en los evangelios, que están anunciadas en la Biblia, pero están explicitadas en la obra de la divina voluntad. Por eso es importante que nosotros distingamos que en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos muestra una serie de características interesantes y hermosas por los adjetivos que se le ponen a lo que es la palabra de Dios. Nos dice que la palabra es luz, nos dice que la palabra es el camino, que la palabra es esta espada de doble filo que traspasa el alma. En fin, varias citas que nos dan las características de lo que es la palabra de Jesús, la palabra escrita y la palabra hablada, pero que proviene de Jesús. Y hay una cita en particular que me encanta y quisiera enunciárselas, que precisamente da a entender lo que es la palabra de Jesús, que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Y dice así, bueno, desde el versículo 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de la boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Palabra de Dios. En este pasaje de Isaías nos narra precisamente lo que es el triunfo de la palabra de Dios. Las características de la palabra de Jesús son palabras divinas, palabras de cielo, palabras que deben de retumbar el alma para aquella alma que está dispuesta a recibirla. Y como dice este pasaje, ciertamente esta palabra es la semilla que tiene que regarse, tiene que caer en tierra, tiene que regarse, la tiene que poner el sembrador. Y esta palabra que sale de la boca de Dios dice: no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo. Es decir, no será una palabra vana, no será una palabra únicamente escrita, sino una palabra que tendrá el verdadero cumplimiento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque
esta palabra estará llena y cumplirá el propósito para la cual la envió nuestro Señor. Sin embargo, vamos viendo cuál es la característica de esta palabra de nuestro Señor, para que verdaderamente esta palabra que está escrita y que es la palabra de Dios, el Jesús, tenga vida, vida en el alma. Por eso es muy importante que nosotros, antes de ver las características de lo que es la palabra de Jesús, primeramente entendamos que la palabra es precisamente esta semilla que debe de entrar a través de nuestros oídos para que se pueda plantar en nuestro corazón, que debe de entrar a través de nuestros ojos cuando la leemos para que pueda caer en tierra propicia. Entonces se necesita una tierra propicia, se necesita la disposición de la tierra para que esta semilla caiga. De otra manera, será imposible que esta semilla pueda tener fruto, la palabra. Así lo dice Jesús a Luisa en el volumen 36. Dice, la disposición sirve como la tierra al agricultor, que se somete a lo que él quiere hacer. Se deja trabajar, se deja labrar, forma los surcos para poner al seguro la semilla con la cual quiere llenarla. Así, nuestro ente supremo. Si encontramos la disposición, hacemos nuestro trabajo, la preparamos, la purificamos con nuestras manos creadoras, preparamos el lugar donde ponen nuestros dones y formar nuestras obras más bellas. En cambio, si no está dispuesta, con toda nuestra potencia nada podemos hacer, porque su interior está obstaculizado por piedras, por espinas, por viles pasiones, y como no está dispuesta, no se presta para que se la quiten. Esto es importante. La palabra de Jesús, que las características de la palabra de Jesús, que es lo que vamos a ver a continuación, tiene que entrar en una tierra dispuesta, en la tierra de nuestra alma, que se tiene que disponer a escucharla. Pero si nuestra tierra no está dispuesta a ser trabajada por el agricultor, es decir, si nuestra tierra está dura para que el agricultor la trabaje, difícilmente podremos entender la palabra de cielo y nos quedaremos en los niveles más bajos de la tierra, porque no comprenderemos lo que es la palabra, que es palabra del cielo, palabra de Dios. Sabemos que la palabra es la semilla. Entonces, esta palabra, que es palabra de cielo, para que nosotros podamos vivir vida de cielo, pues se tiene que plantar en nuestro corazón, se tiene que plantar en nuestra mente, para que nosotros la tengamos en potencia. Es así como Jesús le dice a Luisa en el volumen 29. Así como doy los dones en naturaleza al cuerpo, así cuando hablo, mi palabra creadora tiene la potencia de dar al alma, como en naturaleza, el don que intento dar con mi palabra, porque un fiat mío puede encerrar un cielo, un sol, una plegaria incesante por don, con la cual mi fiat tiene la potencia de convertir como en naturaleza del alma estos dones. ¿Se fijan? ¡Qué hermoso! Esta palabra tiene que caer porque es la semilla en nuestro corazón. Si cae en tierra fértil, cada una de estas palabras que son semillas divinas pondrán en nuestro corazón los dones que contiene el don de dones. ¿Cuál es el don de dones? El don de dones es el don de la divina voluntad. Y para que esa voluntad divina pueda obrar en el alma, tiene que poner
en el corazón, en la mente, en el alma, la palabra divina, es decir, el conocimiento. Este conocimiento que se va convirtiendo en distintos dones según la palabra que está siendo plantada en el corazón. Imagínense ustedes cuánta es la anchura de Dios para poder poner sus inmensos dones en el alma. Pues así como es inmensa la palabra de Dios para comprenderla, es decir, son inmensas cada una de sus palabras divinas, así también tendremos que estar dispuestos a recibir esta palabra, a tener nuestro tiempo para recibirla. Sin embargo, esta palabra, hermanos, no puede caer únicamente en nuestra tierra y ser plantada, sino que requiere de silencio para que pueda germinar, como lo dice en este pasaje de Isaías, pues también lo dice Jesús en el volumen 29, mayo 10 de 1931. Si no hay silencio en nuestra alma, difícilmente esta semilla germinará. Dice, la causa por la que cuando te hago el gran don de mi palabra, después hago silencio, es porque estoy esperando que tú te alimentes y mastiques bien mi palabra, de manera de ver en ti cambiado en naturaleza lo que te he dicho. Y cuando veo esto, entonces siento la irresistible necesidad de amor, de hablarte de nuevo, porque un don mío llama a otro, no saben estar solos. Esto es el silencio, es decir, cuando nosotros rumiamos esta palabra, la masticamos durante el día, la hacemos nuestra, es en este silencio cuando el don se va implantando, cuando la semilla va germinando. Y una vez que está bien plantada y enraizada, ahora sí, llama a conocer más, porque este es el llamado de Dios. Por eso el silencio es importante. El silencio en nuestra mente, el silencio en nuestro corazón. Y acallar la mente implica que la palabra de Dios esté únicamente en nuestro pensamiento. ¿En qué momento? Cuando comemos, cuando vamos al trabajo, cuando hacemos nuestros quehaceres cotidianos, cuando nos dormimos, cuando nos levantamos. La palabra debe estar actuante y viva en todo momento, en todo momento que estemos nosotros trabajando durante el transcurso de nuestro día, pero también en el silencio, cuando estamos alimentándonos de ella. Por lo tanto, la cosecha debe ser abundante, porque los dones de la palabra fructificarán en la medida en que este silencio haga crecer en nuestros actos y en nuestra vida la práctica de esta palabra. Jesús le dice a Luis en el volumen 24, abril 29 de 1928, con mi voluntad, si la criatura no da el alimento continuo de sus actos en ella a la pequeña vida divina, ésta no crece y no la llena toda entera. Sucede como a un niño recién nacido, que si no se alimenta, muere al nacer. Porque mi voluntad, siendo vida, tiene más necesidad que las virtudes, que son imágenes de las plantas, del continuo alimento para crecer y formarse vida entera, por cuanto es capaz una criatura. He aquí la necesidad de que tú vivas siempre en ella, para tomar su alimento exquisito de mi mismo querer, para alimentar su vida en ti. Entonces, la semilla requiere alimento, y el alimento son nuestros continuos actos. De otra manera no habrá vida divina, no creceremos en la voluntad de Dios, y no nos llenaremos de esa cosecha divina en nuestra alma. Bueno, pues viendo este proceso tan bello de la palabra de Dios
¿Estamos dispuestos a conocer cuáles son estas características de la palabra de Jesús? Que en cierta medida ya aquí se pronuncian algunas, pero ahora Jesús quiere que nosotros sepamos leer cómo Él actúa en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ser, a través de su palabra. ¿Cómo saber leer a Jesús en nuestra vida? Porque su palabra está viva, no solamente en las Escrituras o en la obra de la divina voluntad, sino está viva en nuestros actos cuando la hacemos vida. Está viva también en la creación, porque también ahí está puesta la palabra. Así que vamos descubriendo y sabiendo leer la palabra de Jesús en nuestra vida y saber en dónde se encuentra para poder descifrar el mensaje de Dios en cada uno de nuestros actos. Bueno, pues la primera característica del que vamos a ver ahora de la palabra de Jesús es es lo que resalta Jesús como su palabra como un tesoro, y que es necesario que esta palabra, que es un tesoro, nosotros la estimemos como un tesoro. Cuando nosotros estimamos la palabra de Dios como un tesoro, no hay más que estamos constantemente recurriendo a ella, cuidándola de manera que nadie nos la arrebate en nuestra mente ni en nuestro corazón. Porque ahorita todas las ideologías del mundo, muchas veces la ciencia, quiere arrebatar la palabra de Dios puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa palabra con la que se formaron desde niñas las almas, y que ahora lo que Jesús quiere es que germine. Pero ¿qué pasa? Viene el que sembró la cizaña y quiere arrancar esa palabra con otras palabras falsas y engañosas. Por eso es tan importante que desde pequeños empecemos a estimar la palabra de Jesús como un tesoro. Así le dice Jesús a Luisa en el volumen 2, julio 30 de 1899. Dice: hija mía, lo que te recomiendo es conservar y estimar mis palabras, porque mi palabra es eterna y santa, como yo mismo, y conservándola en tu corazón y aprovechándola, tendrás tu santificación, y por ello recibirás en recompensa un esplendor eterno, producido por mi palabra. Haciendo de otra manera, tu alma recibirá un vacío y quedarás deudora de mí. Entonces, Jesús nos dice que su palabra es eterna y santa, y en la medida en que nosotros la conservemos y la estimemos, es decir, ¿qué significa conservarla y estimarla? Significa defenderla, hermanos. Defender la palabra de Jesús en nuestra vida, defender las verdades del cielo, defender las leyes divinas de la redención expuestas en las Escrituras, es defender a Jesús. Por eso es defender este tesoro. Esta es la formación que debemos de tener desde niños. No avergonzarnos de la palabra de Jesús, sino estimarla como un tesoro, el tesoro divino que tanto nosotros queremos tener y apropiarnos, y que no nos podemos mover en otro círculo más que en la voluntad de Dios, que es su misma palabra. Bien, por ejemplo, me hace recordar el caso de José Sánchez del Río, un mártir mexicano, un niño de 14 años, muchacho adolescente, que murió precisamente diciendo que Cristo es Rey. Cristo es Rey. Las fuerzas opuestas, políticas y que perseguían a la iglesia, decían: con que digas que muera Cristo, con eso te dejamos libre.
Fíjense, él defendió esa palabra nada más. ¿Cuántas palabras divinas, que son dones divinos, tenemos que defender y hacer vida en nuestra vida cotidiana? Bien, pero Jesús también le dice a Luisa que la palabra es verdad y luz. Y esto también nos lo dice en las Escrituras. En las Escrituras nos dice que la palabra es divina, que la palabra es la luz, que Jesús es la verdad, es la luz. Y si Jesús es la palabra, entonces su palabra es verdad y luz. Es verdad y luz en el alma, pero ahora vamos entendiéndolo desde la divina voluntad. Como Jesús le dice a Luisa, entender que la palabra es verdad y luz. Jesús le dice a Luisa en el volumen 2, agosto 18 de 1899, le dice: mi palabra no solo es verdad, sino también es luz. Y cuando una luz entra en un cuarto oscuro, ¿qué hace? Disipa las tinieblas y hace descubrir los objetos que hay, feos o bellos, si están en orden o en desorden. De modo como se encuentran ese cuarto, se juzga a la persona que ocupa aquella habitación. Ahora, la vida humana es el cuarto oscuro, y cuando la luz de la verdad entra en un alma, disipa las tinieblas, esto es, hace descubrir lo verdadero de lo falso, lo temporal de lo eterno. Así que arroja de sí los vicios y se mete al orden de las virtudes, porque siendo mi luz santa, que es mi misma divinidad, no podrá comunicar otra cosa que santidad y orden. Por lo tanto, el alma siente salir de sí la luz de paciencia, de humildad, de caridad y más. Si mi palabra produce en ti estas señales, ¿por qué temes? Bueno, hermanos, pues esto es, viéndolo desde la divina voluntad, podemos entender que toda aquella persona, aquella alma que no viva en la voluntad de Dios, que no conozca la palabra de Dios, vive en un cuarto oscuro, literalmente, en un cuarto oscuro donde ella no se da cuenta del desorden que hay en sus pensamientos y en su vida. Es por esto que esta alma busca la luz, pero muchas veces la busca en otros lados, la busca en el esoterismo, la busca en otras, en falsas sectas. Bueno, no hay ninguna secta que sea verdadera. Ciertamente la única verdad es la Iglesia de Cristo Jesús. Pero cuando esta alma está en este cuarto oscuro, la luz, cuando entra la luz de la verdad, de la palabra, disipa las tinieblas y se da cuenta del desorden que hay en su alma. Esto es, hermanos, cada vez que nosotros entramos a descubrir la palabra de Dios, existe este despertar de conciencia, en donde nos damos cuenta de que un acto hecho en contra de la voluntad de Dios ha traído consecuencias encadenadas, oscuras, y que han metido en desorden al alma. Es tiempo, hermanos, de acercarnos a la luz de la verdad. No tengas miedo, dice Jesús, no tengas miedo. Si mi palabra produce en ti estas señas, paciencia, humildad, caridad, significa que estás cerca de esta luz. Pero si no, acerquémonos a la luz de su palabra. Ahí descubriremos cosas bellas. Te recomiendo que vayas frente al Santísimo y frente a Él hagas este encuentro divino con la palabra y subraya aquello que más Jesús te esté diciendo y hazlo vida. También Jesús nos dice en el volumen 4, febrero 21 de 1902, nos dice
lo que acabamos de decir precisamente hace un momento, cuando la palabra entra en el alma, es necesario el silencio. Y este silencio no significa que Jesús se haya ido de nosotros, no, sino que significa que Jesús calla. Y que cuando Jesús calla, es que quiere reposar, quiere que su palabra repose en nuestra tierra. Sin embargo, cuando Jesús habla, es que quiere ayuda para su obra de salvación y de santificación. Así que es importante que nosotros entendamos cómo Jesús actúa en nuestra alma. Jesús le dice a Luisa: cuando hago silencio, es señal que quiero reposo, es decir, que tú te reposes en mí y yo en ti. Cuando hablo, es señal que quiero vida activa, es decir, que me ayudes en la obra de la salvación de las almas, porque siendo mis imágenes las que a ellas se hacen, lo considero hecho a mí mismo. Mi hablar, cuando estuve aquí en la tierra, dice Jesús, fue simple, tanto que lo hacía comprender a los doctos y a los más ignorantes, porque se ve con claridad el Santo Evangelio, como se ve con claridad el Santo Evangelio. En cambio, los predicadores de estos tiempos tantas vueltas y vueltas mezclan, que los pueblos quedan en ayunas y fastidiados. Se ve que no lo toman de la fuente de mi manantial. ¿Cuál es la fuente del manantial de Jesús? Es su voluntad, la palabra viva que está escrita. Muchas veces estas interpretaciones que van más hacia resaltar al hombre y no resaltar a Dios, hace que se desvíe la palabra. Jesús quiere que vayamos a la fuente de la voluntad divina, donde está escrita la palabra para adorar a Dios en nuestros actos. Pero hay otra característica más, y es una característica muy bella, que la podemos encontrar en el volumen 6, noviembre 24 de 1903, que nos habla de que toda palabra de Jesús forma un anillo, y esto sucede en la realidad. Cada vez que nos acercamos al conocimiento de Dios, que este es el momento de conocer a Dios, la palabra de Dios, cuando ve el alma dispuesta, va a formar un anillo de gracia para encadenar a la criatura a su amor. Y es aquí donde la criatura, una vez que es encadenada en esa luz, le debe de tocar corresponder a esa gracia para cerrar el eslabón entre Dios y el hombre. Esta cercanía que tanto quiere Jesús, que se arrime el alma voluntariamente a conocer a Dios, a su Creador. Jesús le dice a Luisa, en este volumen, en el volumen 6, noviembre 24 de 1903, le dice: cada palabra son tantos eslabones de gracia que salen de mí, de los cuales hago don a la criatura. Y si la criatura corresponde, estos eslabones los encadena a los otros, ya adquiridos. Si no, los regresa a su Creador. Y no solo esto, sino que yo solamente hablo cuando veo la capacidad de la criatura que puede recibir este don. Y correspondiéndome, no solo adquiere tantos eslabones de gracia, sino que adquiere también tantos eslabones de sabiduría divina. Y si los veo encadenados con la correspondencia, me disponen a darle otros dones. Pero si veo mis dones rechazados, me retiro guardando silencio. Esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reflexionar cuántas veces nos hemos acercado a la palabra de Dios, la palabra evangélica, la palabra de la obra de la divina voluntad, y ni siquiera nuestra mente la recuerda, ni siquiera nuestro corazón.
¿Cuántos eslabones de gracia puede hacer nuestro Jesús cuando nosotros no correspondemos a esa palabra? Y esto no significa memorizar las Escrituras, no, porque muchas veces nosotros vemos a hermanos protestantes que memorizan la palabra, pero no, esta palabra no fructifica porque la manipulan. Se trata, hermanos, de que esta palabra penetre en nuestra vida, penetre en el querer de Dios, penetre en nuestro propio querer, le correspondamos en amor. Probablemente no recordemos con nuestra propia mente algunas palabras tal cual como se dicen, pero sí podemos nosotros explicitarlo con nuestros actos, tanto así que la traemos nosotros en nuestro corazón, en nuestros actos cotidianos, de manera de darle a Jesús el te amo por esa enseñanza que nos ha dado. ¿Cuántos eslabones de gracia hemos hecho con nuestro amado? Con su palabra que nos une. Esto es para reflexionar. Pero hay otra característica que es muy hermosa. En este mismo volumen 6, en diciembre 12 de 1905, se nos habla de la fecundidad de esta palabra. La palabra es fecunda en la medida en que germinan en nosotros las virtudes divinas. Así lo dice Jesús. Dice, mi palabra es lluvia, y así como la lluvia fecunda la tierra, así la señal para saber si lo que está escrito en este libro es lluvia de mi palabra, es ver si esa palabra fecunda el germen de mis virtudes. Esto lo podemos ver en nuestra vida, en el reflejo de nuestra vida. Y podemos nombrar un antes y un después. A lo mejor una vida llena de pasiones es la que nos caracterizó anteriormente. Pero ahora, acercándonos diariamente a la palabra de Jesús en los escritos, podemos nosotros entender, rumiar, vivirla, y estas mismas palabras alejará de nosotros las pasiones, y este es un signo evidente para que las virtudes divinas fecunden. No significa perseguir una virtud, no significa perseguir la humildad, no significa perseguir la justicia, no, sino significa mirar a Jesús en cada uno de nuestros actos, porque Él es el dueño de las virtudes. Y mirando a Jesús, su paciencia, la tomaremos y la haremos nuestra. Mirando a Jesús, su humildad, la tomaremos de Él y la haremos nuestra, dándole continuamente nuestro te amo en todas las circunstancias de nuestra vida. Es ahí donde las verdades divinas germinan, se hacen vida en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. En el volumen 10 nos habla de una característica más, la palabra de Jesús como una palabra eterna. ¿Esto qué significa? Que al ser una palabra eterna, significa que está dentro de Dios, que está dentro de la voluntad de Dios. Entendamos esto en el sentido que Dios es eterno. Y la palabra, cuando es eterna, significa que está en acto de repetirse hasta el infinito. Es decir, que es una palabra que tiene una potencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Estas mismas palabras nosotros las podemos ver reflejadas, por ejemplo, en la Santa Misa, cuando el sacerdote que tiene la potestad de hacer suyo estas palabras de Jesús, porque así se le fue conferido a los sacerdotes, las palabras de la transubstanciación, en el que Jesús
se creó a sí mismo en ese pan y en ese vino para darse a todas las almas en una donación de amor donde está su vida completa. Así también la palabra de Jesús es eterna. Así como este acto en la Santa Misa se repite y vuelve Jesús a bajar, de la misma manera Jesús le dice a Luisa que Jesús, Él es la palabra, es el fiat divino, el fiat actuante que en la medida en que nosotros pronunciamos ese fiat que se pronunció en la eternidad, así también tiene vida en nosotros ese acto de Jesús, ese acto vivo de la palabra, en donde Jesús se hace vida en nosotros. Por eso Jesús le dice a Luisa en el volumen 10, enero 19 de 1911, hija mía, escribe, no temas, yo estoy contigo, mi palabra es eterna, y lo que no puede hacer de bien aquí, puede hacer bien en otra parte. Lo que no se puede llevar a cabo en estos tiempos, se llevará a cabo en otros tiempos. Pero así quiero al sacerdote, libre de la atadura, de toda atadura. Entonces Jesús nos está diciendo esto: la palabra es eterna. Y cuando se habla de la palabra es eterna, estamos viendo que el cumplimiento de la obra de la divina voluntad, un cumplimiento pleno, es cuando el alma toma y hace suya esa palabra, no importa cuándo fue escrita. Sabemos, por ejemplo, que Luisa vivió a principios del siglo pasado, y la palabra que Jesús le puso en la obra de la divina voluntad es una palabra que tiene una potencia divina de convertir al alma, de llenarla de luz y de llenarla y vaciarla de tal manera de sí misma para que la luz la inunde, la circunde y viva ahí todo Dios. De la misma manera, la palabra evangélica de Jesús, palabra que tiene cumplimiento en un tiempo determinado, porque es una palabra eterna, una palabra en potencia. Dice Jesús, te lo ha dicho tu Jesús y basta. Este punto es necesario, es la columna, es el fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudiese ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. La palabra de Jesús es el fundamento de nuestra vida. Bueno, pero vayamos también con otra característica más, porque podemos nombrar muchas características. La palabra de Jesús es como el sol. Jesús le dice a Luisa esta analogía. Es una analogía muy bella porque nosotros podemos comprender en el sol muchas enseñanzas y lecciones de cielo, porque en numerosos pasajes de la obra de la divina voluntad Jesús le habla a Luisa que su voluntad divina es como el sol. Para que nosotros podamos entender la potencia de la palabra divina, Jesús hace esta bella analogía con este astro solar. Pues ahora también lo dice con la palabra. La palabra de Jesús es como el sol. La palabra que Luisa escribe en la obra de la divina voluntad es un bien para todos. Y veamos qué es lo que nos dice Jesús en el volumen 12, diciembre 27 de 1918. Dice, mi palabra es luz, y así como el sol resplandece en todos los ojos, de modo que todos tienen luz suficiente para todas sus necesidades, así cada palabra mía es más que un sol, que puede ser luz suficiente para iluminar cualquier mente y enfervorizar cualquier corazón. Así que cada palabra mía es un sol que sale de mí,
que por ahora te sirve solo a ti, pero escribiéndola servirá para otros, y tú no escribiéndola vienes a sofocar este sol en mí y a impedir el desahogo de mi amor y todo el bien que podría ser un sol. Hermanos, pues aquí está. Jesús quiere que tomemos los rayos de este sol, quiere que hagamos nuestro este sol, que es su palabra. Jesús quiere depositar en nosotros no solamente un pedacito de este sol, sino quiere depositar toda su palabra en nuestra alma. Quiere disipar las tinieblas de nuestra alma para que pueda tener la potencia de tomar en un puño a toda la eternidad, para que todos los miembros de Jesús sean revestidos de esta luz. Y los miembros me refiero a todas las almas, pasadas, presentes y futuras, porque esta es la potencia de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es eterna y da bien a las almas pasadas, a las almas presentes y a las almas futuras. Da bien a los bienaventurados, da bien a aquellos actos de los condenados, que ellos ya no pueden hacer nada porque sus almas están vacías, pero los actos, un alma que vive en la divina voluntad puede tomarlos para revestirlos y para sellarlos con esta luz. Cuánto bien hace el sol cuando se pone en lo alto, así también la palabra de Jesús está en lo alto, porque es una palabra divina que desea ser tomada por la criatura para que ese sol baje a la tierra y revista a todas las almas de la luz. Bien, hermanos, pues no sé si tengamos tiempo para otra característica. Nos quedan 3 minutos. Vamos diciendo una característica más. La palabra de Jesús es una palabra que bendice. Es una palabra que tiene el acto de bendecir. No solamente es una bendición a una sola criatura, sino es la potencia de la bendición que ha dejado en las manos de nuestra Madre Santísima. Jesús le dice a Luisa que al dar principio a su pasión, quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi mamá. Pero no era solo a ella a quien bendecía en mi mamá, veía a todas las criaturas. Era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella bendecía a todas y a cada una. Es más, bendecía cada pensamiento, palabra, acto. Bendecía cada cosa que debía servir a la criatura, al igual que cuando mi fiat omnipotente creó el sol, y este sol, sin disminuir ni en su luz ni en su calor, continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales. Así mi palabra creadora, bendiciendo, quedaba en acto de bendecir siempre, siempre, sin cesar, nunca de bendecir, jamás cesará de dar su luz, el sol a todas las criaturas. Esta es la potencia de la bendición divina que Jesús dejó en nuestra Madre Santísima. La potencia creadora de ser protegidos por una bendición que traerá bienes infinitos en la medida que nosotros tomemos las palabras de esta bendición que ha dejado en nuestra Madre Santísima. Por eso, hermanos, hoy quiero tomar y hacer nuestra esta bendición. Estas palabras que Jesús le dijo a su mamá y que nuestra Mamá Santísima ahora nos la da a todos sus hijos, porque está en potencia, una potencia infinita. Entonces, hagamos nuestra esta bendición, estas palabras, para tomar su luz, para tomar la eternidad, para tomar la potencia, y que todas las criaturas sean benditas
con la bendición divina y que sean llamadas a vivir en el reino de la divina voluntad, aquí en la tierra como se vive en el cielo. Digamos todos juntos: Madre Santa, con la potencia del Fiat Supremo, hago mía la bendición, las palabras de la bendición que Jesús dejó en ti, repitiendo tus mismas palabras, las palabras de Jesús en ti. Te bendigo en el nombre del Padre, te bendigo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santo. Y con esta bendición que la tomamos y la hicimos nuestra, pues terminamos nuestro programa del día de ahora. Numerosas características podemos hacer nuestras de la palabra de Jesús. Así que no despreciemos al agricultor celestial. Hagamos vida esta semilla, la semilla de la palabra de Jesús. Hagamos la virtud divina en nuestras almas. Hagamos la don de dones para que Jesús extienda su luz momento a momento, palabra a palabra, hasta que llegue a habitar todo nuestro ser en Jesús, en nuestra Mamá Santísima y en los actos de las almas que han vivido en la voluntad de Dios. Así sea. Se despide Carla Lombardi. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este programa, y ahora se quedan con el programa de la Reina, las meditaciones de la Reina del Cielo, donde estará nuestra hermana Maru Mondragón y nuestro hermano Miguel Isunza. Así que quédense en estas meditaciones bellísimas y muy buenas noches. Que Dios los bendiga con la bendición divina puesta en nuestra mamá. Gracias. Buenas noches.